amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo del Late de Nuevo Tiempo. Con ustedes, Joaquín Pincheira. Señoras y señores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición del Late Show de Nuevo Tiempo, la revolución de la conversación. Gracias por estar ahí, gracias porque nos acompañan cada fin de semana y llegó un nuevo Late Show a través de las pantallas de Nuevo Tiempo. Con ustedes, el compañero de todas las batallas del Late, Andrés Delgado Agone. Señoras y señores, ¿cómo estaban, Andrés? Muy bien, Joaquín, ¿y tú? Muy bien. Me impresiona su chaqueta y sus lentes. Muy bien. Con ustedes ella que va a rondar por estos aires del estudio, Giovanna Malicia. El aplauso para ella. ¿Cómo estás, Giovanna? Hola, Joaquín. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, súper contenta. Te extrañé tanto esta semana. Por favor, qué ¿La confesión verdad? más grande. Bueno, los extrañé los dos, mejor dicho. Andrea, vos ¿Tú también te extrañaste a extrañé. Giovanna Malicia? Sí, por Esta supuesto. dupla. Yo también extrañé. Dime quién es la mejor dupla de la TV Nuevo Tiempo. Confiésalo, Giovanna. La verdad, ¿Sí? la verdad, Confiésalo. son la mejor dupla con la que he trabajado. Muy bien. Giovanna Malicia, que está con nosotros. Saludamos a dos países hoy día. A dos Giovanna. países. Vamos a saludar primeramente a Colombia y a México. México, México, en sí. Tijuana, Juliaca, no, Juliaca Siempre está nos en Perú. escriben, Joaquín. Sí, Tijuana está en México, ¿no es así, don Claudio Sí. Johnson? Muy bien. Giovanna, estamos listos para comenzar hoy día. ¿De qué vamos a hablar, mi querida? Estamos listos. Hoy vamos a tener un matrimonio que ellos son un amor, un encanto de persona. Ellos se dedican exclusivamente también a trabajar para la iglesia. Él es pastor de la iglesia adventista del Séptimo Día, tiene un doctorado donde lo realizó a muchos kilómetros de acá de Chile y nos va a contar toda su experiencia, obviamente, queremos saberlo. Y ella es su esposa, es autora de un libro, Conéctate con tus hijos. Es un libro muy importante que también a aquellas familias que están en sus casas, yo creo que les va a importar muchísimo. ¿Tú tienes hijo? ¿Tú ¿Yo? tienes hijo? Sí. No, Joaquín, yo soy soltera. Ah, yo también no tengo hijo. Bueno, pero Ah, algo nos va a bueno. servir cuando tú tengas hijos, querida. Ah, sí, igualmente, Muy bien. para ti. Señoras y señores, un matrimonio misionero, un matrimonio que nos va a contar su historia. Ella, orientadora familiar, el pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a recibir al pastor Sergio Celes y a Ninayet Galleguillos. El aplauso para él. Adelante. Muy bien. Don Hola, Sergio, gusto saludarlo. Bienvenido al programa. Muchas gracias, ¿Cómo Joaquín. estás? Bien. Contento, feliz. Aquí está la cámara 4. ¿Cómo se llama la número 4? Oscar. Oscar. Muy bien. Feliz, contentos. Ninayet. ¿De dónde viene ese nombre? O De mi por- madre. Nunca lo había escuchado, lo confieso. Nunca lo había escuchado. Diseñado por la mamá, para Diseñado por la mamá. Pero todos le dicen Nina. Nina. ¿Puedo decirle Nina entonces? Sí, está bien. Muy bien. Vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de Filipinas, vamos a hablar de este doctorado en teología sistemática. teología sistemática. Y vamos a hablar hoy día de cómo conectarnos con nuestros hijos, porque la tecnología de repente nos juega una mala pasada con Así tanta es. tecnología. Muy bien, quédese, comienza el Late, la revolución de la conversación. Adelante. Muy bien, ahí hay agüita ahí para conversar. Bueno, hay tantas cosas. ¿Habían visto el Late? Sí, por supuesto. Sí. ¿Nina? Sí, sí. Bueno, marido y mujer, pastor de la Iglesia Adventista, doctorado en teología sistemática y orientadora familiar. Ujú. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas porque han recorrido el mundo, no sé si decirlo el mundo, pero Varios lugares. varios lugares. Pero cuando hablamos de teología, hablamos de la Biblia, se nos vienen muchas cosas en la cabeza. Teología, eso es para los sacerdotes. Eso es para los religiosos. Pero cuando uno comienza a ondear en el tema de la teología, uno encuentra con muchas dudas o con muchas interrogantes que hasta los mismos cristianos tenemos y que siendo cristianos practicantes no entendemos. ¿Qué es lo que es teología sistemática? Bueno, teología sistemática se diferencia un poquito de la teología bíblica en el sentido de que trata de entender el contenido bíblico, pero más bien como un sistema, como un conjunto de elementos que nos permiten entender la realidad, ¿no? Es el estudio de la Biblia, pero por temas, vamos a decir, ¿no? Ya. Por temas sistematizados, por doctrinas, podríamos decir, ¿no? Pero básicamente la teología sistemática trata de tomar todo el contenido bíblico y ordenarlo de una manera que nosotros podamos entender todo el mensaje bíblico como un todo. Ok, Filipinas, en Asia se fue a estudiar por una invitación o por un mandato, no sé si decirlo, de la Universidad Adventista de Chile. Por bondad de la Universidad Adventista y nos dieron la oportunidad de ir a este lugar que
al otro lado del mundo, ¿no? Otro continente. Realmente fue un privilegio estar allá en Filipinas. Ahí la iglesia tiene un instituto internacional para estudios avanzados, donde van muchas familias a estudiar. Misioneros de todas partes del mundo llegan ahí a prepararse para servir a la iglesia en diferentes áreas. Bueno, un pastor, muchas veces nosotros, está muy prejuiciado el nombre del pastor. Uno dice, es pastor, debe ser medio ahí. Hoy día muchas veces los medios de comunicación se han dedicado a como destruir, a lo mejor, disculpa la palabra, pero destruir el trabajo del pastor, pero ese pastor misionero, el pastor que realmente tiene un objetivo, un llamado. No estoy diciendo que todos los pastores sean maravillosos, porque obviamente se han conocido casos lamentables, pero sí, hoy día vamos a conocer la historia de Sergio Celi, hijo de pastor. En primer lugar, ¿cómo es ser hijo de un pastor? Bueno, no todos tienen la misma experiencia. Mi experiencia fue muy positiva. Yo nunca me sentí estigmatizado, al contrario, siempre me sentí privilegiado, siempre me sentí como una bendición. Mi papá trabajó acá en Chile un buen tiempo, trabajó en el Ecuador también, con mi familia paterna vivimos allí, yo viví toda mi adolescencia en Ecuador. Y creo que esa experiencia de poder servir junto a mi familia afuera es la que cambió mi vida y de alguna manera influyó para que yo quiera seguir los mismos pasos. O sea, si hubiera sido una experiencia negativa, jamás hubiese decidido hacer lo mismo que mi papá hacía, ¿no? Pero yo vi una consecuencia en mi hogar, vi un esfuerzo por querer servir al Señor, es algo que conquistó mi corazón también y hemos tratado de replicar lo que aprendimos allí de mis padres. Y tienen 22 años de casado y han vivido en 22 casas, ¿no es así, Nina? Cuéntame un poco cómo ha sido eso. Y eso muestra el espíritu misionero. Sí, esa ha sido la parte, digamos, más fuerte. Hemos vivido en diferentes países y 22 casas. Así que experta en mudanzas, en consejos de desarmar, de desintegrar una casa y también en cambiarnos de casa. La verdad, eso ha sido un poco fuerte, porque tú dejas mucho y tienes que recomenzar. Claro. Entonces, como madre, digamos, con los niños pequeños fue muy bonito, porque tú le dices a ellos, vamos a un avión y ellos ya se emocionan. Claro. Pero a medida que van creciendo va cambiando el asunto para ellos, porque ellos dejan amigos y van cambiando la etapa, entonces la cosa se va como complicando un poco. Pero creo que eso te da oportunidades de recomenzar. Eso yo he tratado de tomarlo por ese lado. Cada cambio era una oportunidad de recomenzar y como familia, como persona. Siempre es bien complejo. Sí, si uno sí. se va a cambiar de casa una vez, 22 veces, por No, favor. sí. Tuvimos mala suerte, sí, también, porque a veces en una misma ciudad teníamos que cambiarnos más de una vez. Pero ¿Por qué el llamado a estudiar teología? Yo sé que decidiste en Ecuador estudiar teología, porque claro, a lo mejor es la tradición porque el papá es pastor, pero tiene que haber un llamado, tiene que haber algo más profundo. ¿Cómo fue tu caso? Mire, en mi caso, yo recuerdo que estaba ya o sea, siempre de pequeño la gente me decía, futuro pastor, uno lo molesta, pastorcito. Claro. Y en mi adolescencia, como a los 13 años, yo diría que tuve un encuentro fuerte con el Señor. ¿Sabes? Que coincidió con que yo un verano decidí trabajar como misionero de las publicaciones, ¿no? Lo que se conoce como colportor. Claro. Tenía 13 años solamente y un grupo de amigos decidimos hacerlo. Y esa experiencia yo creo que me ayudó bastante. Me mostró a mí mismo que podría yo hacer algo, porque yo siempre fui muy tímido. Entonces eso me mostró de que yo podía llegar a la gente y que podía tener resultados. Y eso me motivó, me ayudó. De ahí comencé a trabajar en mi iglesia local. Desde muy joven, ya a los 13 años predicaba, ¿no es cierto? Yo recuerdo mi primer sermón, el Día del Conquistador, ¿no es cierto? Un sábado en la mañana en una iglesia central, como es la iglesia central de Guayaquil. Y esas experiencias fueron ayudándome y me dijeron, o sea, me mostraron de que había algo para mí allí, que el Señor tenía algo para mí. Todos me decían, pero ¿por qué no estudias otra cosa? Siempre me fue bien en la parte de los estudios. Incluso familia misma, ¿no? Hasta claro. Mi mamá a veces me decía, pero ¿por qué no estudias medicina? ¿Por qué no estudias otra cosa? Y la verdad que yo en algún momento me senté y dije, a lo mejor estoy obsesionado con esto, pero no,
me di cuenta que lo único que quería hacer era esto y estoy feliz por la decisión que Y contenta tomé. también haber conocido a un pastor, a un joven, con esta vocación de servir a Dios. No quiero decir vocación religiosa, porque yo encuentro que religioso viene, pero una vocación de ayuda. ¿Cómo De fue eso? servicio. Sí, de hecho lo que a mí me enamoró de él fue eso, porque él era un poco extraño, porque él siempre andaba leyendo libros espirituales y en todo momento estábamos internos en la universidad y él vivía leyendo, tiempo libre leía. Entonces yo decía, es diferente, este joven es diferente. Yo creo que eso es lo que me cautivó de él, porque era distinto, su mentalidad, sus temas de conversación eran mucho más profundos y yo creo que ahí estuvo. Bueno, y se fueron a Filipinas los dos, Sí, la familia completa. la familia completa. ¿Y qué te llevó? Porque yo sé que no te gustaba el doctorado primero, no le encontraba ni un sentido, pero después ya te fue gustando este estudio sistemático de las doctrinas, irse a otro país, irse a otra cultura es totalmente un desafío. ¿Cómo fue eso? Bueno, debo aclarar que siempre me agradó estudiar, Ya. ¿ya? Pero quizás mi área de estudio siempre lo vi por otro lado, más por el lado bíblico. Ese era mi deseo. Entonces, y claro, fue un cambio que me costó asumir. Yo creo que más que el doctorado en sí, es el saber que iba a dejar el área de trabajo. Eso me costó un poquito asumir. 100% al estudiar ahora. Exacto. Entonces, 100%. pero con el tiempo me fui encantando con lo que estoy haciendo. Pienso que es una gran responsabilidad el tener este conocimiento para transmitir a muchachos que también quieren ser pastores, ¿no? Porque finalmente lo que estoy haciendo es enseñando a los futuros pastores de la iglesia y eso es una gran responsabilidad. Uno está formando. ¿Y cómo es Filipinas? ¿Cómo es la cultura? ¿Qué más les chocó a ustedes? ¿Cómo fue esa adaptación, Nina? Para mí fue fuerte un poco por el hecho de que sabíamos que íbamos a estar ya una cantidad de años, hartos años, sin poder volver. Entonces el hecho de no ver a la familia de acá, mis padres, yo creo que eso es lo que a mí me chocó. Y Filipinas en sí es un... Nosotros vivimos en Ayas, Ayas es la institución donde vivimos, es como una burbuja, un mundo, o sea, es bellísimo vivir allí. Yo creo que lo que más crecí fue allá de estar en la diversidad cultural, porque hay gente de todos los países. De hecho, yo estudié piano, enseñé piano allá. Tuve muchos alumnos de diferentes países, indonesios, rusos, africanos, coreanos, chinos, ¿no? Mexicanos, de todo el mundo. Entonces, tuvimos que aprender el inglés, que era el idioma. Pero lo más lindo que yo atesoré en mi corazón fue que, por ejemplo, en la iglesia ya va cada uno con su cultura. Por ejemplo, los de las islas, los de Fiji, ellos van con sus faldas, los varones. Las mujeres de África van con sus ropas, con sus sombreros, sus turbantes. Las africanas igual, ¿no? Las mujeres de India van con sus vestidos. La gente asiática más liberal va con sandalias y short a adorar. Entonces, lo que a mí me gustó era que todos adoran como son. Nadie cuestiona, nadie juzga, no hay prejuicio. Hoy la ropa, no. Entonces, un asunto de encuentro con Dios y de que tú alabas y adoras como tu cultura te lo ha impuesto, no te juzgas. Entonces, mi mente ahí se amplió a ver otra forma de alabanza y de adoración sin prejuicio, muy Mira, bonito. interesante cómo tú vas viendo y conociendo otras Sí. culturas. Vamos un poco al centro de este doctorado, que es justicia de Dios. Vamos un poco a analizar un poco, porque hay muchas dudas. Por ejemplo, don Claudio Johnson, que es el director de este programa, dice, ¿qué es lo que es la Biblia? Porque mucha gente dice, bueno, la Biblia es la palabra de Dios, es amor, es un libro de filosofía, es un libro de historia. Para Sergio Celis, ¿qué es lo que es la Biblia? Para mí la Biblia es la revelación de Dios que me muestra su voluntad, su amor, lo que Él quiere, los propósitos que Dios tiene, no solamente para mí, sino para todos sus hijos, para el universo en sí, ¿no? Porque a veces nosotros vivimos el cristianismo como algo demasiado individualista, ¿no? Estamos en una cultura cada vez más individualista donde pensamos que la religión y todas esas cosas son cuestiones de Dios conmigo, y lo cual es parcialmente cierto. O sea, nadie puede imponer el pensamiento de otra persona, Dios nos dio libertad, pero cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que los planes de Dios, los propósitos de Dios son mucho más amplios que mi persona individual. Dios tiene un propósito para el universo, para el cual lo creó.
Sin embargo, también la Biblia nos dice que Dios dio cierta libertad a sus hijos, ¿no? Aunque Él es soberano, aunque Él, no hay nadie sobre Él, digamos, ¿no? Aparte, la Biblia dice claramente que Dios gobierna este universo. Interesante que siempre lo pone como rey, como a cargo de un sistema, ¿no? Nosotros a veces lo vemos en la cuestión, bueno, Dios está allá, yo estoy acá y listo. Claro. No, la Biblia muestra que hay una manera en que Dios gobierna, que Dios dirige este universo, que involucra no solamente mi vida, sino involucra muchas más cosas, ¿no? Dios creó este universo con un propósito, creó criaturas con las cuales Él quería interactuar, con las cuales Él quería relacionarse a través del amor, a través de su propio carácter. Y al crearnos también nos dio libertad, ¿no? En el momento que Dios crea personas que son libres, es que Dios de alguna manera está restringiendo su propia libertad y está dando espacio para nuestra libertad. Y es importante entender eso porque a veces nosotros pensamos que Dios dirige el universo de una manera un poquito vertical, ¿no? Su voluntad es algo que, digamos, muy rígido, y que si tú no te acomodas a lo que Él dice, te va a castigar. Y yo creo que hay mucho más que explorar ahí en ese aspecto, ¿no? Y al momento que yo, o cualquier cristiano, o cualquier persona me puede decir, ¿y qué es lo que es Dios? Tanto que se habla de Dios en la iglesia, pero ¿qué es lo que es Dios? Dios es amor, Dios es un caballero de barba blanca. ¿Qué es lo que es Dios? En breves palabras. Bueno, obviamente toda la explicación que nosotros podemos dar se va a quedar corta, ¿no? Porque está más allá de lo que nosotros podemos comprender. Pero a partir de la revelación que tenemos en la Biblia, nosotros podemos hacernos más o menos una idea. ¿Ah? Y eso es importante, por eso es importante la Biblia, ¿no? Porque algunos dicen, no, Dios, cada uno puede hacerse su imagen de Dios y está bien. Bueno, nosotros creemos que la revelación adecuada de Dios está en la Biblia. Si bien es cierto, hay muchas cosas aspecto de la Biblia que a veces levantan dudas. En general, cuando tú lees el contexto general, tú puedes crear un cuadro bastante interesante. Que Dios, aunque es soberano, aunque es la máxima autoridad en el universo, Él ha decidido no gobernar basado en la posición o en el poder o la autoridad que Él tiene, porque Él podría hacerlo. Sino que la Biblia nos muestra un Dios que decidió gobernar el universo basado en su carácter de amor, ¿ya? Dios quiere ser consecuente en todo. ¿Ah? Todo lo que Dios hace, Él trata de ser consecuente. ¿Por qué? Porque al darnos libertad, Él quiere que respondamos también con amor. Tú sabes que no hay amor si no hay libertad. Claro. ¿Ah? Nadie se casa con una pistola en la cabeza diciendo, ¿cierto? Ya yo te voy a amar todo el resto de mi vida. Y Dios tampoco quiere eso de parte de nosotros. Dios quiere que nosotros lo amemos a Él espontáneamente, voluntariamente, que respondamos, porque nos damos cuenta que lo que Él quiere para nosotros es lo mejor. Interesante, interesante cuando uno va entendiendo el amor de Dios, porque finalmente para mí un versículo que me llega es Dios es amor, y el que no ha amado es porque no ha conocido a Dios. Vamos a hacer una pausa, estamos con el pastor Sergio Celis, con Nina, su esposa, hablando de la vida de Dios, y luego vamos a estar hablando también de lo que es la familia tan importante en este siglo. Vamos a separarnos un instante, usted no se vaya al Facebook de inmediato, porque en Facebook tú vas a encontrar todos los capítulos de Late, en YouTube también, y las redes sociales que están ahí activas del Late Show de Nuevo Tiempo. Pausa, no te vayas, vuelve el Late Show, no te vayas. Señoras y señores, estamos de vuelta. Somos el Late Show de Nuevo Tiempo. Gracias por estar ahí. Gracias a toda la red de Nuevo Tiempo de comunicación en español que siempre nos acompaña. Cada domingo, cada fin de semana tenemos un invitado especial. Hoy día estamos con Nina Galleguillos y el pastor Sergio Celis. Ahí me salió un poco complicado, ¿verdad? Bueno, pastor misionero, una esposa misionera también. Estuvieron en Perú en la selva. Así es. ¿Cómo fue eso? Mira, fue algo predicar en la selva? Totalmente inesperado. Nosotros estábamos tranquilos acá en Chile, sirviendo al Señor,
y de repente nos llaman y dicen, ¿sabes qué? Les llegó una invitación para ir a trabajar a Perú en la selva amazónica. Wow, o sea, cuando tú escuchas eso, inmediatamente, digamos, Antes te de estremeces Filipinas un poco. Fue antes de Filipinas, claro. Nuestros hijos estaban más pequeños, estaban De 3 y de 5. bien pequeños, y lo aceptamos como una invitación, un llamado del Señor. Decidimos ir para allá, fue desafiante, pues, pero fue una bendición. ¿Y una cómo es bendición. predicar en la selva, Nina, ya? No, la gente de allá muy abierta a recibir el mensaje, totalmente receptiva. Yo creo que fue una experiencia en la parte ministerial, sí, tremenda. Pero sí tuvo sus cosas. Por ejemplo, no había agua, todo el día había agua por horarios. La situación era diferente, o sea, no había mall, no había nada de esas cosas, ¿no? Pero No había shopping, no había centro, no nada había de tiendas. eso. Sí había Sí tiendas, tiendas. pero era una ciudad relativamente pequeña, sin mucho comercio, pero sí. Una experiencia extrema. ¿Dónde? ¿En Perú, Sí. en Guayaquil o en Filipinas? ¿En Ecuador o en Filipinas? Perú, yo creo, ¿no? Perú fue más Perú. Extremo. porque Sí. yo estuve en Guayaquil, que es una ciudad Sí. más o menos establecida. También en Perú estuvimos en Tarapoto, que si bien es cierto una ciudad con una cantidad considerable de gente viviendo allí, igual, digamos, hay muchas necesidades. ¿Y ahí. qué extrema? ¿Qué historia extrema? Rapidito, a ver. Yo creo que el asunto de los asaltos, vivimos situaciones muy difíciles. Pero eso más fue en Lima y en otra ciudad. Sí, yo pasé una experiencia muy terrible de un asalto en carretera. Ya. Muy, muy difícil. Yendo a un encuentro del Ministerio de la Mujer, de mujeres. Entonces allí uno se cuestiona un poco porque íbamos a servir al Señor. Yo iba a cargo de un montón de mujeres llevando delegadas a servir al Señor y nos pasa una catástrofe emocional tan fuerte como un asalto del tipo de asalto que vivimos, ¿no? Y le robaron en carretera. Y... Nos asaltaron en el bus, en la carretera, entonces con cosas muy fuertes, ¿no? Graves, yo diría, ¿no? Y mira, es interesante porque uno piensa, un sacerdote y un iluminado, un pastor no tiene problema, No. Dios está de su parte, él debe tener una fuerza gigante porque él los problemas no lo afectan. Pero eso es una falacia porque somos seres humanos y Dios está ahí. Ajá. Y yo quería tocarte el tema de tu hijo que hoy día estudia teología, un hijo de acá de Pastor Sergio y de Nina, estudia teología. Y finalmente, que él fue un milagro porque lo atropellaron, estuvo bastante mal, después se mejoró. Experiencia extrema para ustedes. ¿Cómo fue eso, Sergio? Bueno, fue algo, sí, fue fuerte. Nuestro hijo tenía 10 años, ya, claro, 10 años tenía, y yo estaba de viaje, mi esposa me llama en un momento, porque estábamos recién llegados a Chillán. Chillán, una ciudad que al sur de Chile. Exactamente. Y donde yo estaba de viaje, él estaba por primera vez aprendiendo a tomar la locomoción. Estábamos no cerca del lugar donde estudiaba él, sino por la carretera. Y una carretera que no tiene mucho tránsito, pero sí pasan por ahí bastante camiones y cosas. Y era los primeros días que él estaba aprendiendo a tomar la micro y estaba un poquito, o el bus, digamos, y estaba un poquito nervioso. Y se bajó del bus y cruzó corriendo y vino una camioneta y lo tomó. Mi esposa me llama, yo estaba acá en Santiago. Fue tremendo, ¿no? Él resultó con fracturas en el cráneo, en la muñeca, en la pelvis y en el fémur. Mi esposa llegó con la ambulancia ahí al lugar, de hecho estuvo un tiempo ahí tirado, hasta la fueron a buscar ahí, éramos nuevos, alguien pensó que podría ser ahí en la casa nosotros donde estábamos, y bueno, hay muchas cosas que pasaron ahí. Sí, yo encontré a mi hijo con su cabeza en sangre, ¿no? Y no estaba consciente en ese momento y cuando llegamos al hospital no nos dieron la atención prioritaria. Entonces el niño comenzó a perder los signos vitales y tuvieron que hacer la reanimación. Entonces cuando él entra para que lo empiecen a reanimar,
Yo creo que ahí fue mi experiencia espiritual de las más fuertes de mi vida, porque uno empieza a preguntarse, los padres que queremos, que amamos a Dios y queremos que nuestros hijos se críen en esto del Señor, yo me preguntaba, ¿cuándo le dije te amo? ¿Cuándo le oré con Él? ¿Cuándo le dije que lo amo, que es lo más importante? O sea, tú te empiezas a cuestionar. Entonces, mientras esa puerta cerrada, él adentro en la reanimación, yo sabiendo que él iba a morir, porque es lo que me dijeron, antes que me dijeron. Entonces, yo me cuestionaba, incluso yo llegué a pensar, el Señor lo va a salvar, porque es su hijo, porque él es un niño inocente, bueno. Pero yo me cuestioné, yo dije, yo voy a salvarme, iré yo a ser salva. Entonces, yo dije, si él se muere, yo tengo que luchar, porque yo tengo que encontrarme con él. Pero Dios hizo un milagro inesperado. Él pasó por 4 operaciones, él pasó por una rehabilitación de silla de ruedas, no pudo moverse durante un mes, inmóvil. De ahí fue rehabilitándose de a poco. Fue una experiencia la más fuerte como familia, ¿no? Pero vimos la mano de Dios, vimos el gesto de gente, gestos así de amor. Aquí, de otras partes, gente que viajó, nos apoyó en un momento tan difícil. ¿Sí? Pero Dios se manifestándose en nuestras vidas. Y no solamente esa experiencia, y que tú dijiste que era la más fuerte, en Filipinas también una hija con tumores en la cabeza, ¿o no? No, mi hija tuvo un tumor en la pierna, ella tuvo un tumor en la pierna y tuvo 2 debajo de la lengua. Entonces ha tenido ya 3 cirugías por tumores. No comprendemos por qué. Esa es la pregunta, Pastor Sergio, y a pesar de todo, es seguir adelante, tener la fortaleza. ¿De dónde sale esa fortaleza? Dejemos un poco el pastorado y toda esta cosa de título y más título, sino que volvamos a la esencia del ser humano, que somos seres finitos, somos seres que muchas veces nos creemos que somos los últimos y que estamos, muchas veces a los jóvenes nos pasa que no, lo sabemos todo. Finalmente no es así. Yo creo que ahí está un poquito la esencia de lo que significa creer en Dios y vivir una vida consecuente con lo que uno cree. Que uno piensa que Dios puede dirigir la vida de uno, ¿no? Sabes que, por ejemplo, cuando nos fuimos a Perú, mucha gente dice, pero ¿por qué se van a ir a Perú? Si ustedes están bien acá, van a ir a la selva, que no saben qué condiciones van a estar allá, y todas las cosas que a veces la gente piensa, ¿no es cierto? Por ahí nos faltó el que me dijeron, si a los chilenos no los quieren en Perú. ¿Sabes qué? Fue una experiencia que fue excelente. O sea, yo en Perú tengo amigos en este momento que son muy cercanos, que dejaron huella en mi vida, nos trataron con mucho cariño. Comimos delicioso. Realmente fue una experiencia maravillosa. Entonces, cuando tú confías que Dios está dirigiendo tu vida, que si bien es cierto, Dios nos da libertad, Dios nos da libertad, puedes o no puedes, pero Dios te dice, si tú confías en mí, pase lo que pase, yo voy a estar allí contigo. Entonces, yo recuerdo mucho, una de las cosas que me hizo decidir siempre a mí el seguir, digamos, aceptar estas invitaciones que nos llegaban, fue lo que me dijo un buen amigo pastor también, que él me dijo, mira, es verdad que tú tienes libertad, Dios nos da libertad para elegir, ¿no? Pero después, ¿con qué cara, por así decirlo, tú le vas a reclamar a Dios si algo pasa? En cambio, si tú estás allá y pasa algo, tú sabes que Dios te llevó allá, ¿no? Tú decides seguir a Dios porque estás seguro de que Él está dirigiendo y está al control de tu vida. No es algo que tú decidas, es algo que Dios te presenta. Entonces yo decido hacer la voluntad de Dios y por lo tanto yo me pongo en manos de Dios, estoy a cargo de Dios ahora. Dios es el que va a responder, digamos, por así decirlo de alguna manera. Y eso da tranquilidad, que nuestra vida, pase lo que pase, incluso en estas circunstancias a veces medias tristes, medias amargas, tú sabes que al final la Biblia dice que incluso las cosas esas tristes, ¿no? Esas cosas que nos manda no Dios, sino el enemigo, ¿no? Leemos en la historia de Job, todas esas cosas que le pasaron a él. Incluso en esas circunstancias tú sabes que Dios está contigo y que si tú lo buscas a Él, puedes salir adelante. Todas las cosas, a los que aman a Dios, dice la Biblia, todas las cosas
le ayudan a bien. ¿Y qué habla hoy día tu hijo después de saber de ese atropello? Tu hija también, al saber de que se han pasado por situaciones difíciles. ¿Por eso fue el puntapié para estudiar teología o fue otra cosa? ¿Cómo Yo fue creo eso? que ese fue para él. Yo creo que sí, para él. Yo creo que para él fue, porque él dice que él no se ve haciendo otra cosa que sirviendo a Dios. Tiene 18 años en este momento y nuestra hija extrañamente dice que ella quiere casarse con un pastor. Ya. O sea, dice que ella ama esta vida. ¿Amará las mudanzas? No sé. Pero sí, o sea, nosotros nos sentimos felices de que estos muchachos, habiendo pasado con nosotros tanta cosa y para allá, para acá, mi hijo cuando estaba, yo diría, en segundo medio había pasado por 10 colegios. Pero él así todo decide servir a Dios y siente que es lo que él debe hacer en la vida. Es un privilegio como padre. ¿Fue la voluntad de Dios el atropello, Sergio, después de estudiar todo lo que has estudiado? Bueno, claramente en la Biblia yo veo que Dios no desea lo malo, Dios no manda lo malo. Porque disculpa, yo puedo pensar dos cosas. ¿El atropello me dejó algo, me enseñó? Ujú. ¿O realmente fue obra del enemigo? ¿Me puedo victimizar? Exacto. ¿Qué No. pasó ahí? Yo creo que hay una combinación de ambas cosas, porque si tú lees la historia de Job, quien origina el mal, ¿quién es? Satanás, el enemigo de Dios. Sin embargo, Dios, a través de esa experiencia, Él estaba queriendo establecer un punto en esta discusión que Dios tiene con Satanás, de que todavía hay gente que aún en circunstancias quiere serle fiel a Dios y quiere amar a Dios. En otras palabras, nosotros podemos aprender de las cosas malas para poder vindicar el carácter de Dios. Nosotros tenemos que vernos que finalmente cuando nosotros nos comprometemos con Dios y de su lado en este conflicto que hay entre Dios y aquellos que no quieren hacer su voluntad, digamos, Satanás, sus huestes y todos aquellos que no quieren aceptar a Dios, cuando tú te pones de su lado, tú estás tomando una parte activa en una batalla, por así decirlo, en un partido, por un partido de una discusión, ¿no es cierto? Tomas parte de eso y por lo tanto te vuelves un representante y comienzas tú a demostrar en tu vida, ¿no es cierto?, que hacer las cosas como Dios dice, finalmente produce una bendición. Aunque, por supuesto, no ausente de los problemas, no ausente de dificultades, pero aún en medio de esta tristeza, Dios muestra su amor. Y de hecho el hombre que lo atropelló era un hombre más de edad y él se vio totalmente afectado. O sea, yo lo vi en el hospital, estaba más afectado que yo. Él lloraba pidiéndome perdón a mí en el momento que mi hijo estaba adentro. Vino ahí los carabineros, lo tomaron. Bueno, la cosa es que yo dije, normalmente la gente cuando pasa estas cosas ataca al que sucedió. Totalmente. Pero yo dije, Señor, o sea, mi hijo se atravesó y yo a este hombre lo voy a tratar con amor. El hombre estaba muy mal. Entonces yo comencé a cogerlo, yo a él, a tomarlo, no, cálmese, tranquilo, no, todo va a estar bien. Y de ahí lo empezamos a recibir en casa, él empezó a Él visitar iba a a mi visitar hijo. siempre al hijo. Y él al final decidió bautizarse con No. el tiempo. Él y su familia, ellos se acercaron al Señor porque dijeron, nunca nos imaginamos que nos aceptara una familia que nosotros casi, o sea, él decía, yo casi le maté al hijo y ellos nos abrazaban y nos servían y nos atendían y nos amaron. Oye, pero mira cómo es la vida. Ujú. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo se sincroniza todo Sí, para tener un resultado feliz? Finalmente él se bautizó. claro, y su bautizó. esposa también. Y es tan fácil. Mira, hay una cosa que me hace mucho sentido, que hoy día nos victimizamos. Ah, no, No. es que esto fue, y te lo digo sinceramente, eso fue el culpa del enemigo. Dios no quiere eso para mí. Pero hay una vuelta, hay que darle una vuelta de repente. ¿No? Claro, las fuerzas del mal siempre van a estar ahí, pero si nosotros estamos de parte de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dice Y la uno Biblia. crece, porque te digo de la experiencia, uno crece. O sea, no quedas igual. Antes eres otro, luego. Y la cosa es, no solo es ser otro para quedar con resentimiento contra Dios o con las cosas, sino, Señor, tú me sacaste de esta, o sea, gracias. Cuando tú te sometes a la soberanía divina, todo lo que sucede, tú puedes usarlo para el avance de su reino, para mostrar su amor, para mostrar que pase lo que pase, Dios sigue actuando en este mundo. Si bien es cierto, hay mucha gente que no le escucha, que no quiere hacerle caso, Dios tiene sus agentes. Nota tú que cuando la Biblia, cuando dice que Satanás se presenta delante de Dios,
Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Del mundo, como diciendo, el mundo me pertenece, ¿no? Y Dios le dice, ¿y tú has pensado en mi siervo Job? O sea, ¿estás seguro que todo el mundo te pertenece? ¿No? Es como cuestionando esa autoridad que Satanás dice, pero yo vengo a representar la tierra aquí a dar cuenta, ¿no? Allá yo tengo gente que todavía fiel, claro. cree en mí. Y yo creo que esa es la invitación que Dios nos hace. En medio de la situación que no estamos, Dios está buscando por gente que quiera amarle de manera voluntaria y quiera servirle, que quiera hacer o reflejar, mostrar los principios de su reino en medio de un mundo donde no todos están de acuerdo con esa manera. Qué interesante, qué contenido en este programa. Nosotros vamos a separarnos un instante y vamos a seguir conversando porque aquí tengo un libro que no le voy a mostrar el título luego de la pausa para que usted se quede ahí en la sintonía, que lo escribió Ninayet Galleguillo sobre la familia, sobre enfrentar esta gran tarea que es criar a los niños. Vamos a separarnos un instante, no se vaya de la sintonía de Ley, queda mucho más programa, así que quédese ahí y como dijo Sergio Celis, que todavía estoy reflexionando, Dios siempre va a estar ahí, solo depende de ti. Pausa, no te vayas, volvemos de inmediato. Estamos de vuelta, somos el Late Show de Nuevo Tiempo y ahora tenemos la parte musical. Como siempre, toca el piano don Andrés Delgado. Don Andrés Delgado, muy bien. Yo conozco esa canción, don Andrés, cuénteme. Así es, Joaquín. Mira, esta es una canción muy popular del cuarteto brasileño Arautos do Rei. Pertenece al disco del año 2008, Vale la Pena Esperar, y se titula Solo un poco más, compuesta por Ricardo Martins y el pastor famoso Fernando Iglesias, y la letra más o menos va relatando
lo que considero yo es la esperanza de todos los cristianos. Solo un poco más, porque ya nos va a venir a buscar el Señor. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será nuestro hogar. Muy bien, don Andrés Delgado, como siempre, muchas gracias. Se pasa este hombre, muy bien. Bueno, bonita canción, ¿eh? Eso nos habla de la esperanza, solo un poco más. Muy bien, estamos con el pastor Sergio Celi, estamos con su esposa Nina Galleguillos y vamos a hablar de un tema muy especial hoy. Este libro, Conéctate con tu hijo, de Ninayet Galleguillos, que realmente es un libro maravilloso, habla sobre el estrés de los hijos, habla sobre la educación de los papás, habla de hoy en día que la comunicación no está muy presente, ¿eh? Está más importante hablar con el celular, está más importante colocarle al niño un tablet con los dibujos animados y no conversar con él. Cuéntame, Nina, cómo nació este proyecto, porque realmente es muy, muy lindo. Yo estudié un título en orientación familiar y la tesis de eso elegí estudiar el tema del estrés, los niños provocados por los problemas de los padres. Ok. Y al sacar de allí el marco teórico, digamos, de todo eso, me di cuenta que había mucho material. Y después yo dije, bueno, ¿y si esto yo lo llevo a los padres cristianos, ¿no? Y basado en asuntos bíblicos, lo que Dios quiere para nosotros los padres, la actualidad y cómo los padres de alguna manera determinamos el futuro de la vida de los hijos, yo dije, no, voy a intentarlo. Y bendito Dios, resultó, la casa editora, la casa publicadora ACES lo publicó, que fue para mí una bendición y me ha agradado ver que está en tantos países y es una bendición, para mí un privilegio realmente que Dios me dio, el poder aportar a mucha gente. Me han escrito muchas madres problemadas, sufriendo, pidiendo consejo. Ha sido creo que un ministerio este libro. Lindo, lindo. Oye, mira, yo estaba leyendo acá, dice, lo que sí existe son hogares con problemas y situaciones difíciles de afrontar. Padres que caen pero que se levantan. Padres que rompen las cadenas de su pasado y son capaces de surgir y dar a sus hijos una vida mejor de la que ellos vivieron. Padres que, aunque viven rodeados de dolor y tristeza, han resuelto cambiar su vida por el bien psicológico y emocional de su hijo, aunque esto requerirá esfuerzo y sacrificio. Cómo enfrentar los conflictos familiares y criar adolescentes sanos emocionalmente. Tú tuviste un diploma en adolescencia, ¿no es cierto? Sí, psicología de la adolescencia. Psicología de la adolescencia. Hoy día tenemos padres así, tenemos padres que no tienen la psicología o la inteligencia emocional para llevar o para criar a sus hijos, ¿no es así? Sí, así es. ¿Qué falta a los padres de hoy en día? Yo creo que los padres de esta generación hemos perdido las prioridades y el asunto de lograr y alcanzar, no sé, títulos, estabilidad económica, un nivel económico, un estatus más alto, que la vida te enloquece y la verdad que incluso por sobrevivir pierde el rumbo tratando de trabajar. Entonces los hijos están abandonados en su propio hogar. Es verdad, es una verdad tremenda. Ver adolescentes aburridos sin nada que hacer en la casa y en ese aburrimiento, no sé, empiezo a experimentar cosas que no es que no quiero colocar prohibidas, no, pero que van a traer consecuencias. O sea, las influencias que están afectando a los niños son más externas que la de los propios padres. O sea, la televisión, los medios de comunicación, otros amigos. Eso a veces tiene más influencia en nuestros hijos que lo que como padres, diríamos nosotros, estar ejerciendo. Supe también, Pastor Celi, que usted quiere también escribir un libro. Bueno, yo, basado en lo que he estudiado, la idea es poder plasmarlo también en algún libro. ¿Y cómo se llamaría el libro? ¿De qué se trataría el libro? Bueno, yo sé que se trataría no lo he pensado todavía, sí. Yo diría el amor de Dios, su voluntad y la persona, ¿no? El hombre relacionado con el amor de Dios y cómo la voluntad de Dios trabaja en la vida del ¿Y cómo yo puedo ser un buen padre? Porque tú tienes la gran labor de ser un padre, con todos los problemas de hoy en día. Sí. No sé si llamarlo problema, yo diría con todos los desafíos que enfrentan los padres hoy en día, porque el trabajo, que la luz, que el agua, que las cuentas, que el asunto, claro, que aquí, que lo...
¿Cómo puedo Yo ser creo un que buen lo que tú padre? estás diciendo es lo importante, porque a veces uno está todo el día ocupado, uno está todo el día en cosas, trabajando, y llega a la casa y el papá normal, promedio, lo que quiere es estirar los pies, ¿no es cierto?, relajarse, prender la tele, no vemos nada, sino que estamos ahí haciendo zapping todo el rato, como para despejar la mente, ¿no es cierto? Porque pensamos que ya hicimos nuestra pega, hicimos lo importante, El trabajo, y claro. ahora me toca, digamos, relajarme. Y yo creo que ahí es donde los padres tenemos que entender que nos queda todavía una peguita adicional que hacer, que a veces es tan importante como nuestro trabajo, y yo diría más importante que nuestro trabajo afuera, es nuestro trabajo en casa. Y nuestro trabajo en casa es darle tiempo de calidad a nuestros hijos. ¿Ah? Entonces, está la voluntad del papá que cuando llegue a casa, ¿no es cierto?, antes de abrir la puerta, diga, ya, sí, de la misma manera que yo hago mi mejor esfuerzo para dar una buena impresión en el trabajo, con mi jefe, con quien sea, ahora yo voy a dedicar lo mejor de mí para mi esposa, para mis hijos. No voy a venir a dar lo peor o lo que quedó del día, sino dar lo mejor de mí. Niños, adolescentes y sus emociones, uno de los temas que tú tomas. Todas las familias pasan por conflicto. Los hijos también se estresan. Yo te digo, es una epidemia hoy en día no hablar con los hijos. ¿Estás bien? Sí. ¿Necesitas cuánto? Ok, aquí está. ¿Necesitas dinero? Listo. ¿Para qué? Bueno, no sé, no llegues tan tarde. Oye, pero hablemos, comuniquemos. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes solo? ¿Necesitas una novia? ¿Necesitas un novio? Etcétera. ¿Por qué pasa eso, Nina? Yo pienso que la tecnología nos ha afectado, porque cuando estamos hablando estamos con el aparato, está sonando, quien llega una notificación y sabes que pienso que nosotros nos hemos descuidado tremendamente como familia y no nos dedicamos el amor, aparentamos para afuera, nos arreglamos para salir de la casa, tenemos súper buenas relaciones, somos amables con las visitas, se cierra la puerta y somos lo que realmente somos. Y es una contradicción tremenda porque a quienes más amamos son nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros padres, la familia, el abuelito, en fin, pero con los que más peleamos y donde más conflictos hay en la casa, con los seres más importantes en nuestra vida es con los que tenemos más problemas. Entonces yo creo que hemos dejado el amor, la ternura, el cariño, el regalonearnos, el jugar juegos de mesa, no sé, conversar sin ningún aparato conectado, donde se nos pasa el tiempo contando nuestra infancia, donde crecen los hijos de nuestras experiencias y nosotros crecemos sus historias del colegio, los amigos. Y ahí existe la separación de las familias. ¿Sabes por qué? Porque, ok, si yo le cuento a mi mamá que estoy sintiendo esto por esta niña, o que fumé, o que me va a horrorizar, mejor no lo cuento, se lo cuento a un amigo. Entonces, esa barrera entre los padres y los hijos, Nina, es impresionante. Sí, mira, yo escribí este libro sabiendo que podía ser criticada porque yo todavía tengo hijos en plena historia. O sea, en la adolescencia. Exacto, entonces yo sé que ellos todavía están su vida está en pleno. Y yo me tiré con un libro como a escribir de esto, ¿me entiendes? Pero pienso que igual con lo que uno estudia, con lo que he aprendido, con lo que he leído, porque soy una lectora tremenda, o sea, me amo leer mucho y me enriquezco mucho, yo digo, tengo que aportar. Pero mi conclusión final es que si yo estoy bien con Dios y si yo pido sabiduría, me va a ser más fácil enfrentar. Porque te prometo, en la mañana puedo tener un encuentro con Dios, me levanto y mi hijo anda con su mal humor o mi hija, no sé, y mi reacción es la clave para llevar una buena relación. ¿Ha sido difícil la tarea como madre? Me imagino que sí. Sí ha sido difícil porque ellos han cambiado, cambian, son buenos niños, pero cambian. Y uno se ve totalmente postergada como madre. O sea, ya ellos prefieren salir con los amigos que contigo, ellos tienen otras entretenciones, ellos van cambiando. Pero creo que igual no ha sido una adolescencia así catastrófica para nada. No, ¿sí? No, que yo iba a decir que lo que tú mencionabas recién, la capacidad que uno tiene que desarrollar como padre de no horrorizarse, ¿no? Porque a veces quizás nuestros padres, nuestros abuelos, si uno le venía con una cosa diferente a lo que ellos nos decían, Al estatus. a lo que se esperaba, entonces era a lo mejor un reto, era castigo, crisis, ¿no es cierto? Entonces, ahí donde uno tiene que tener el equilibrio, donde uno tiene que
dar a entender al hijo de que le puede venir con cualquier pastelito, ¿no? Tú puedes venir a mí con cualquier pastelito, yo te voy a escuchar. Obviamente no voy a estar de acuerdo, feliz con todo, ¿no? Vamos a tener que conversar la situación, pero no poner esa barrera de que no, ni se te ocurra, ¿no es cierto?, decirme esto, ni se te ocurra salirme con esto, porque el niño le ponemos una barrera, porque a lo mejor el niño quiere hacer cosas que él sabe que no están bien y tiene dudas y necesita conversarlas, ¿no? Y hay una cosa que lo voy a decir, porque en ley uno puede decir todas las cosas que usted quiera, ¿no es así? Está todo aquí, nada está prohibido en el ley. Pero muchas familias cristianas, Pastor, Nina, aparentan, tú dijiste una cosa, aparentan, somos cristianos, mis hijos van a la iglesia católica, a la iglesia adventista, a la iglesia evangélica, lo importante es que estén en la iglesia y que aparenten ser maravillosos y que yo voy a decir que estudian medicina y por dentro, discúlpame, pero están podridos, por dentro se sienten solos, por dentro y quieren salir de esa casa. Yo digo, ¿por qué esa falsedad? Esa falsedad finalmente lo hace mal a todo, porque yo he conocido jóvenes adolescentes que están en cualquier denominación, religión, iglesia, y están prácticamente presos por sus padres, porque si ellos dicen no quiero ir a la iglesia, no, es que tú prácticamente eres un pecador. Y digo, ¿cómo los padres hoy en día no saben enfrentar esas situaciones que es llegar a la esencia del niño? El asunto, a mí algo con respecto a esto que me ha impactado mucho es que cuando ellos son pequeños, tú puedes ejercer autoridad, tú puedes ir guiando, pero ya entran a la adolescencia y tú pasas a ser un mentor, donde tú das libertades y tú los vas guiando, pero ya van tomando sus decisiones y ahí va el respeto tuyo hacia ellos. Como Dios por nosotros, tú con tus hijos. Pero es muy bonito ser padre, o sea, yo te digo, mi vida no sería nada si yo no hubiera sido mamá. Hay que saber ser padre. Yo encuentro que hay que saber ser padre. Pero eso solo no se puede. Uno va cometiendo errores tremendos. Porque nadie te enseñó. Y vienes con patrones también, quizás, tremendos de tu infancia, en fin. Pero el Señor te va sacando adelante, te va guiando. Pero hay que crecer. Yo creo que no hay que estancarse, hay que leer, crecer. Nina, discúlpame, ¿qué le dices tú? Tenemos 30 segundos. ¿Qué le dices tú a las madres que están con problemas, madres que están complejas, que sus hijos son conflictivos, que no saben, tienen la cámara 1 ahí, sin nervio, por favor? Dile tu consejo a las madres que te están viendo. Yo les diría que no se rindan de dejar de amar y de dejar de demostrarlo en actos constantemente. Es la manera, con prepotencia, difícil con un adolescente, pero con amor, buscándole, dando gestos, es mucho más fácil. Hay que colocarle un poquito de amor a la vida, como dice un autor. Cuando uno le coloca amor a la vida, todo puede ser diferente. Y a las personas que están un poco indecisas de seguir con Dios, siento que Dios me abandonó, siento que Dios ya no quiere nada conmigo, no me siento feliz, Pastor Sergio Celi, la 1 ahí, ¿qué le puede decir a esas personas que están indecisas en su relación, que de repente piensan que la voluntad de Dios es que yo sea un fracasado? Adelante. Bueno, yo le diría que toda relación se basa en la confianza. Tú tienes que aprender a confiar en alguien. No puedes seguir confiando en ti mismo porque tú te vas a equivocar. Y la única persona que te puede ayudar en esto es Dios. Tienes que aprender a confiar en Él, entender de que aunque no todo salga perfecto en tu manera de entender, Dios quiere ayudarte y Dios quiere dirigir tu vida. Aprende a confiar en Él y seguro a la larga tú vas a aprender de que con Dios las cosas van a ir mucho mejor. Muy bien, el aplauso para Nina y para Sergio Celi, que nos han acompañado en esta edición de Ley de Nuevo Tiempo. Bueno, un pequeño obsequio. La fe nunca encoge en agua caliente. Relatos inspiradores para mujeres que desean que su fe crezca. Para Nina, gracias Nina por venir. Muchas gracias. En el país de los incas, a lo mejor lo tiene ya. Y un detalle, un gesto por haber venido y agradecer por haber contado su historia, por haber abrirse con nosotros, con todo el público de la red de Nuevo Tiempo. Gracias, gracias Pastor, a ti, Joaquín. Gracias a Nuevo Tiempo. Y nosotros nos despedimos, esperan acá, nos despedimos. Gracias a ustedes por estar cada día con nosotros. Y bueno, Dios siempre va a estar ahí. La decisión es tuya, nunca te va a obligar a nada. Así que sácate de la cabeza que Dios es un Dios dictador, que nos obliga, no. Siempre va a estar ahí, tenemos que solamente llegar a Él. Y si tú eres padre, con sabiduría vas a sacar tus hijos adelante. Gracias por la sintonía, hasta la próxima edición de Ley de Nuevo Tiempo. Chao, chao, que estén bien.